Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Café para el Espíritu. Gracias por estar con nosotros. Este día estamos grabando antes de tiempo porque tenemos algo especial este fin de semana con nuestra familia. Así que hoy es nuestro día de grabar. Ajá, entonces acá estamos grabando y también acabamos de salir de estar enfermos, así que gracias a Dios ya estamos mejor. Pero aquí estamos continuando nuestra serie. De hecho, íbamos nosotros a brincar este capítulo, pero nosotros no lo hicimos. Me refiero que no íbamos a tener grabación este domingo, pero decidimos pregrabarlo porque el interés sobre el liderazgo ha sido bastante notorio. Es el video de el liderazgo que nosotros produjimos la semana pasada. Tuvo bastantes vistas. En cuestión de 2-3 días ya estaba arriba de 100 vistas. Entonces notamos que esto es algo que les gusta a ustedes o es algo que es importante para nuestra gente, así que vamos a ponerle más corazón a esta serie de liderazgo. Estábamos la vez pasada hablando de 3 líderes, perfil de 3 líderes. Hablamos del líder macabro, del líder que es el rey Saúl. Y ahí está el rey Saúl, es mi fotito favorita, allí del líder de todo macabro. Ajá. Entonces, estamos hablando de un... ¿Ah? ¿Estoy igual? ¿Estoy vestido igual? Sí, mira, sí. El rey Saúl, que fue un rey que se volvió loco, era tirano y era una persona que estaba tratando de acaparar el reino para sí. Y estaba tratando de matar a la persona que él sospechaba que se iba a quedar con el reino. Entonces, hay cosas muy tristes acerca del rey Saúl, pero notamos de que no hubo confianza, no hubo un proceso. Estamos haciendo mucho énfasis en lo que John Maxwell le llama la ley del proceso. Y esto es que un líder no se hace en un día, sino que es un proceso de toda la vida. Entonces, también estuvimos hablando acerca del rey David y en él, ahí nos quedamos un ratito platicando acerca de él. Una cosa que sí quisiera añadir acerca de David. Bueno, platicamos en el capítulo anterior de que Dios le estaba cortando el Saúl interior con el Saúl de carne. Eso fue una parte de la tesis del libro de Perfil de 3 Monarcas de Gene Edwards. Pero hay otra cosa acerca del rey David. Hubo una película, yo lo mencioné en mi iglesia, una película del rey David que le hicieron en los años de antaño. Una película así como de las de Charlton Heston y ese tipo de películas viejititas. Entonces, rey David, pues por supuesto todos lo imaginamos como una persona que se la pasaba con sus ovejitas y con un arpa cantando para Dios. Es como tener un piano hoy en día. Es como que yo tuviera mi piano y que yo estuviera tocando el piano de joven mientras cuidaba ovejitas. Si eso hace sentido, ¿verdad? Eso no hace ningún sentido, pero es por decirlo así. Entonces, hay una escena en esa película. La película estuvo malísima. Muy mala calidad. Se ve que no le pusieron mucho corazón y mucho dinero. Pero hay no muchos efectos especiales, pero hay una escena muy particular que a mí me llamó muchísimo la atención. Y esta es la escena donde David ya es rey, ya está manejando el reinado, está súper ocupadísimo y junto de su trono está una vieja arpa. Entonces, en medio de sus ocupaciones y todo, llega al trono, agarra el arpa, empieza a limpiar el polvo un poquito. Y como que le da tentación de empezar a tocarla otra vez. Y de repente llegan sus súbditos y le dicen, rey, te necesitamos, hay mucho que hacer todavía, vente por favor. Entonces él va y tristemente pone el arpa a colectar más polvo junto al trono. Y esto es una manera poética en la que esa película, nada más por esa escena, vale la pena verla. Y esto es porque hay veces en que en el liderazgo nosotros nos olvidamos lo que nos llevó hasta allá. Y eso fue lo que pasó con Saúl. Eventualmente también pasó con David. Se olvidaron qué fue lo que los llevó para allá. Y en este caso fue para Saúl el encuentro con Dios y para David fue el tiempo de adoración y proceso que tuvo con Dios. Cuando tú estás en un liderazgo, es importante que no olvides lo que te impulsa a llegar allá, tu historia, las cosas que tú tuviste que pasar para que no pierdas la humildad.
para que puedas permanecer siendo un buen líder. Y si, por ejemplo, yo he sido líder de alabanza por cerca de 30 años, o más de 30 años, ya perdí la cuenta, y yo no empecé liderando la alabanza, yo empecé tocando el piano a solas, tocando el piano a solas para el Señor. Y hay veces en que me acuerdo y no quiero dejar el piano ahí colectando polvo, sino que me pongo espontáneamente a adorar a Dios para poder cultivar esa conexión y esa cercanía con Dios, recordándome que lo que me llevó a donde estoy fueron esos tiempos a solas. Miguel Casina, un buen escritor de Latinoamérica, el escritor de Tu fidelidad es grande y quiero levantar mis manos, él dijo, tú no puedes llevar a alguien a un lugar donde tú no has estado. Entonces, como liderazgo, eso lo vamos a examinar después, es la ley de la navegación, pero por ahora vamos a hablar acerca del siguiente rey, que es el rey Absalón. Y ¿querías añadir algo acerca de David? No. Ok, perfecto. Entonces, vamos a hablar acerca del rey Absalón. Y mis amados, es por eso que nosotros titulamos este capítulo acerca de que el líder que a lo mejor la gente está siguiendo no eres necesariamente tú. Hay alguien dentro de la iglesia o dentro de una corporación o dentro de un lugar donde hay un liderazgo, donde la persona que está a cargo se supone que es el líder, pero realmente no lo es. ¿Por qué? Porque hay una persona dentro del lugar que es, ¿cómo les digo? Es la persona que junta a la gente, la persona que es chismosita tal vez, la persona que sabe ganarse el corazón de la gente, y esa persona es el líder. ¿Sabes por qué? Porque el liderazgo es influencia. Entonces, aparte de la persona que es nombrada, se puede decir como el líder de una compañía o de un negocio o aún de una iglesia, siempre va a haber gente que tiene influencia aparte de ti. No eres, pues si tú eres el líder, ojalá que tengas influencia, ¿no? Porque se supone que el liderazgo es influencia, no solamente un título. Entonces, si encuentras que alguien en tu congregación o en tu trabajo tiene influencia y que la gente lo escucha, es importante que te traigas a esa persona de tu lado, de que ahí vamos a llegar a los consejitos. Pero eso es importante porque los que somos cristianos, por ejemplo, tenemos una herencia muy triste por parte de Martín Lutero, porque como él se segregó de la Iglesia Católica de una manera tan sarcástica y tan fuerte, esa herencia se quedó en el evangelicalismo y en el protestantismo, en cierta manera. Cada vez que no estamos de acuerdo con alguien, nos segmentamos. Producimos más pureza ante nuestros ojos en lugar de defender la unidad. No que no era necesario, no que debimos de haber permanecido junto con la Iglesia Católica, no sé, las circunstancias eran muy duras. Hay veces en que es necesaria la reforma, pero hay veces en que también Dios castiga la rebeldía. Y esta es una línea muy delgadita y todo tiene que ver con qué hay en el corazón de la persona. Últimamente viene a la intención del corazón. Entonces, es bien interesante porque con el rey Absalón tenemos que aprender algunas cosas. Una de ellas es de que el rey Absalón tenía el don de ser un rey. Tenía ese don para ser líder. Podríamos decir que es un líder nato. Y esto es un líder que nació. Y por supuesto porque es hijo de David. Y es una persona que ha podido examinar el liderazgo, probablemente aprendió cerca de su papá. Es bien curioso, pero hay algo que se me hace muy interesante, y no sé a qué ley adjudicarla, ley de liderazgo, pero hay una cosa muy triste que sucede en la familia de David. Eso se pasa desde David, Absalón, Salomón. Y esto es que David fue una persona que fue desgraciadamente un mujeriego. Entonces, con todo y de que era un hombre conforme al corazón de Dios, con todo y de que hacía las cosas conforme Dios quería y tuvo sus errores, pero se sacudió y se levantó, él siempre se admitió tener muchas mujeres. Entonces, eso conduce a una terrible batalla dentro de su familia, porque uno nada más mira los pecados grandes. Pues él
él se acostó con Betsabé. ¿Por qué? Por su don de mujeriego, iba a decir, por su intención a ser mujeriego. Él le gustó Betsabé y se la trajo. Y Nixon me estaba explicando algo bien interesante, que él, como era rey, él pudo haber dicho, le pudo haber dicho al esposo de Betsabé, creo que es Urias, le hubiera dicho: yo soy tu rey, dame tu esposa, yo la quiero. Él tenía el poder para hacer eso. Pero como Urias era un amigo, o era una persona tan fiel al reinado, si David hacía eso, lo iba a deshonrar a él, y se iba a deshonrar a él como rey. Entonces él tramó algo horrible, que fue no solamente se acostó con Betsabé, sino que mandó llamar a este hombre fiel de la batalla y le dijo: ve y acuéstate con tu esposa. No, esa está embarazada. Y justo estaba embarazada, pero él no quiso. Él se quedó y le dijo: rey, ¿cómo voy a ir y gozarme con mi esposa cuando mis amados, mis hermanos de batalla están perdiendo la vida en el frente? Entonces David no sabía qué hacer con él. Entonces, inclusive cuando finalmente lo emborracharon a él y lo mandaron a la casa, él se quedó acostado en las escaleras del palacio. No llegó hasta su casa. Le reportaron a David la fidelidad de este hombre, y lo que David hizo fue que escribió una carta y la mandó con él mismo. Le dijo: Urias, esta carta sellada de parte del rey, llévala a tu general. La llevó al general, él la leyó, y la carta decía: pónganme a Urias en el frente de batalla y déjenlo solo para que lo mate el enemigo. Y así sucedió. Entonces, todas estas cosas porque David tiene una mala inclinación al ser mujeriego, y eventualmente esto viene a pasarse a sus hijos. Entonces viene una cosa horrible, porque primeramente, por tener muchas mujeres, todos los hijos no son realmente hermanos de sangre. Claro, son de diferentes. Son de diferentes mamás. Entonces tienes a Absalón y tiene a su hermana Tamar. Y luego hay otro que es de otra mujer de David, que viene y viola a la hermana, a Tamar. Y entonces Absalón se enoja con y lo quiere matar. Pero entonces, como ve que David no hace nada al respecto, porque es su familia, es su hijo de la otra mamá, entonces ahora Absalón calladamente empieza a juntar esta ira, y el don del líder de Absalón ahora viene a tornarse en un antagonista del reinado de David. Bueno, y usa su don de liderazgo que tiene, pero para mal, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, y no nos queremos adelantar porque podemos hablar también del rey Salomón, pues probablemente hablaremos después de él, pero Salomón hizo exactamente lo mismo, perfeccionó lo que hizo su papá, y esto fue de tener muchísimas mujeres, pero fue mucho más de lo que o sea, tuvo un desenfreno sexual que de plano no lo controló y lo validó. Y él no es el único rey que hace eso. Me platicaste de un rey... bueno, uno de los reyes de España. Uno de los reyes de España que... bueno, en fin, ya lo comprenderán ustedes después. Pero la tristeza con Salomón es de que ahora no es como David, que por tener muchas mujeres dividió su familia. Ahora es Salomón teniendo muchas mujeres y dividiendo el reino. O sea, es una cosa tan horrible cuando uno como líder no se esfuerza o no trata de pelear contra estos apetitos naturales que uno tiene como ser humano. Y es muy difícil porque uno está en el liderazgo. Uno que es pastor, uno que es líder, uno necesita ayuda. Sí, y esa, no creo que hablamos al respecto de eso, pero eso sería la ley del carácter, que la gente como líder necesitamos tener carácter cristiano. En este caso David le faltó carácter cristiano, no es carácter cristiano para él, ¿verdad? Pero carácter de Dios, al no someter esos deseos, como dices tú. Entonces él pues llegó a tener todas esas mujeres y causó tantos problemas en su propia familia, y luego, por causa de que eso nunca se corrigió, avanzó aún más grande
que simplemente su familia, y ahora para cuando llega a su hijo Salomón, ahora es causa de que se divide el reino. Y no es el único, Samson tuvo el mismo problema, así que hasta la misma vida tuvo que dar, precisamente porque no pudo refrenar su apetito sexual. Fue una cosa terrible, pero en fin, bueno, ese ni siquiera era el tema del día de hoy. Bueno, pero, el tema en el sentido de que es carácter. Exactamente, carácter. Un líder debe de desarrollar carácter. Uno debe de desarrollar carácter, exactamente. Y me gustaría recordar exactamente todo lo que se mencionaba acerca de la ley de carácter, pero regresaremos a ese tema después. Ahorita vamos a entrar a lo que es el rey Absalón, porque él está muy enojado con su padre. Él ha decidido que él lo que va a hacer es que va a llevarle la contra y va a levantar el reino en contra de él. Date cuenta de que Absalón tiene motivo. Es un héroe delante de sus ojos. Y esto es lo típico delante de personas o en las personas que se están rebelando en un lugar. Hay personas que, por ejemplo, otra vez, por causa de que somos pastores y hemos estado en varias denominaciones, me acuerdo en una ocasión estábamos en una asamblea de pastores y nos estaban enseñando y nos estaban diciendo el líder de esa denominación de que cuando una iglesia se divide, cuando se levanta una persona en contra del pastor o algo así, divide y parte la iglesia, ya la iglesia o la denominación se ha acostumbrado a no ir siempre a favor del pastor, sino que van a examinar la situación también con ese otro líder y si ven que la situación es justificable, le apoyan para poder levantar su propia iglesia. No debería de ser, pero pues es una manera de poder calmar a ambas partes. Pero fíjense que Absalón sí tiene razón de hacer lo que está haciendo, pero está haciéndolo con enojo, está haciéndolo con odio, está haciéndolo con rebeldía. Es la manera incorrecta de hacerlo, pero aún así lo está haciendo muy políticamente. Además de que Absalón tiene un momentum generacional y tiene todo ese apoyo de su generación que viene siendo David, que ahora tiene toda la estructura y la enseñanza por parte de David para poder él hacer todavía mejor. Y desgraciadamente su llamado está totalmente desperdiciado ahora, porque ahora este don está siendo ungido por el espíritu erróneo. Y todo lo que va a hacer es usar todo ese don de liderazgo en contra de su propio padre. Y es aquí donde entra la escritura y fíjense bien cómo va esto. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de un carro y caballos y de 50 hombres que corrieran delante de él. Y Absalón se levantaba temprano y se situaba junto al camino de la puerta. Segunda de Samuel 15, del 1 al 2. Entonces, y sucedía que todo aquel que tenía un pleito y venía al rey para juicio, Absalón lo llamaba y decía: ¿de qué ciudad eres? Y este respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tu causa es buena y justa, pero nadie te va a escuchar de parte del rey. Segunda de Samuel 15, 2, 3. Está sembrando cizaña. Está sembrando cizaña. Sí. ¿Suena familiar? Entonces, decía además Absalón: ¿quién me nombrara juez en la tierra? Entonces todo hombre que tuviera pleito o causa alguna podría venir a mí y yo le haría justicia. Y sucedía que cuando alguno se acercaba y se postraba ante él, él extendía su mano, lo levantaba y lo besaba. De esta manera Absalón trataba a todo israelita que venía al rey para juicio. Así Absalón robó el corazón de los hombres de Israel. Porque el liderazgo es influencia, nada más y nada menos. Aquí David ya no es el líder. Y esto se puede probar porque después de que Absalón empezó, por decir, a tocar trompeta, que se estaba levantando como rey, fueron corriendo a avisarle a David. Y David le dijo a todos sus generales, todos los que estaban con él: vámonos de aquí porque si no, no vamos a salir vivos. Y se salen corriendo del reino, no porque David era cobarde, es más que nada porque era lo mejor para que no hubiera derramamiento de sangre inocente, porque Absalón estaba dispuesto a matar a todos y quedarse como el tirano del reino. Sí, pero viste cómo usó su influencia y su don para ganarse el corazón de la gente por el motivo equivocado o por la razón equivocada. Así es, y la última parte del capítulo menciona y dice así: y la conspiración se hacía fuerte porque constantemente aumentaba la gente que seguía a Absalón.
¿quién es el líder? Y esto sucede mucho en muchas corporaciones, lo he visto, sucede esto en las iglesias, que es en donde se ha examinado esto bastante. Yo me acuerdo, no se mencionan los nombres de los pecadores, pero sí menciono de gente rebelde que empezaba a cuchichear y a decir a las personas, hey, este fulano de tal o esta fulana de tal, ¿ya te enteraste del último pecado que ha cometido? ¿Ya te enteraste que no es tan buen líder como dice que es? ¿Ya sabías de que todo esto, etcétera, etcétera? Entonces empiezan a sembrarte cizaña y a poner tu corazón en contra de tu pastor o en contra de los líderes. Y sabes que a veces tienen razón. Y a veces simplemente no tienen razón. Y esto es algo muy feo. Entonces, hay una ley que es la ley del respeto. Las personas siguen naturalmente a líderes más fuertes que ellos mismos. Las personas con fortaleza buscan a los líderes aún más fuertes, siempre basándose en el respeto y la profundidad de su carácter. Y aquí Absalón estaba mostrando como que él era el Batman. Él era el que estaba realmente en lo correcto. Y él estaba resaltando las cosas que estaban sucediendo mal en el reino y diciendo, pero si yo fuera rey, entonces yo haría las cosas de otra manera. Y se ganó el corazón de la gente. Y persiguió a su propio padre hasta la muerte, porque así le fue. Entonces hay otra ley que es la ley del convencimiento. La gente asimila primero al líder y luego su visión. Y en este caso la gente asimiló a Absalón. Les gustó el carácter de Absalón y después se ajustaron a la visión de este varón, aunque su visión era terrible. Eso es muy peligroso, ¿no? Yo digo, porque imagínate, por eso Hitler, a veces uno piensa, ¿cómo es posible que la gente pudo apoyar a Hitler en una idea tan loca? En una idea que para nuestros ojos hoy en día es terrible, el tratar de deshacerse de una raza completa o de una nación completa. Pero si ellos creían en el líder, automáticamente siguieron la visión del líder, para bien o mal. Esto es algo muy macabro, pero realmente hay líderes que si ellos pueden convencerte de que algo es de una particular manera y te quitan la sensibilidad hacia ello, en este caso, que te quiten la sensibilidad hacia la vida humana. Esto fue lo que hizo Hitler. Hitler convenció a la gente de que los judíos no eran seres humanos. Es lo mismo que hicieron con la gente afroamericana. Lo convencían a la gente blanca de que la gente de color no eran humanos. Y es lo mismo que hacen con los bebés hoy en día. Si convencen que un bebé dentro del vientre de una madre no es humano, entonces no tenemos ningún respeto hacia la vida humana. Esto no es un comentario político, pero esto es una realidad. Entonces, y esto es lo que líderes hacen y convencen a la gente, convencen a las masas, tornan el corazón de una sociedad y pueden convencer a cuanta gente quiera. Lo que no van a poder evitar son las consecuencias de las decisiones que están tomando. Pero, en fin, esto no era un comentario político. Así que lo que hace Absalón es de que usa un sembrado subversivo. Esto es cuando uno empieza a sembrar en el corazón de la gente por debajo de la tierra. Empieza uno sigilosamente a cambiar un corazón a la vez, una vida a la vez. Y esto lo han hecho muchos grupos que ahora están en apogeo y son grupos activistas. Nos convencieron desde los 70s, nos convencieron desde los 80s, continuaron en los 90s y ahora el activismo está tan fuertísimo que parece como una ola que no se puede detener. Son sazones y tiempos que pasan en la sociedad donde van para un lado, van para el otro, pero de todas maneras causan muchos estragos para un lado y para otro y es una situación muy difícil. Y definitivamente es una cuestión de liderazgo, porque a veces el líder no es el que está enfrente, son los que están de activistas en la parte de abajo. Y esa es la manera en la que el reino de Dios es. Es interesante porque esta manera en la que Absalón está actuando, la manera en la que muchos activistas se han metido por debajo de la sociedad y han empezado a cambiar los corazones de la gente a través de las películas, a través de lo que nosotros estamos mirando. Es una indoctrinación que ocurre porque estos sí son líderes. Estas son personas que están cambiando, entienden o lo hacen para poder influenciar, porque entienden que el liderazgo es influencia.
nada más y nada menos, aunque sea por las razones equivocadas. Jesús sabía muy bien esto, perdón, y por eso es de que él mandó apóstoles. Apóstoles son culturizadores, son personas que saben meterse en la sociedad y cambiarles todo, la cultura, la lengua, cambiarle la comida, la manera en la que hacen las cosas. Esos son los apóstoles. La palabra apóstol es una palabra mundana, una palabra que se aplicaba a los soldados romanos cuando llegaban a cambiar la cultura de un país conquistado para que se pareciera a Roma. Entonces Jesús, entendiendo esto, él dice: ustedes van a ser ahora mis apóstoles, vayan y cambien la cultura del mundo. Y sigue siendo nuestro mandato. No que la cambiemos tratando de llegar arriba y empezar a cambiar las leyes, sino que nosotros vayamos por debajo de la sociedad de una manera subversiva y empezar a cambiar los corazones uno a la vez, porque es una manera súper poderosísima de poder cambiar una sociedad. Alguien dijo: no me den las leyes de un país, pero denme la música de un país o las canciones de un país y yo voy a mover al país entero. Y esto es otra manera de liderar, en donde a través de las canciones, lo que se toca en el radio, la manera en la que los mensajes de las canciones cambian el corazón de los jóvenes y toman una generación, pero eventualmente cambian a toda una generación. Entonces, son tantísimas las maneras del liderazgo. Las canciones que cantas en tu iglesia, la doctrina que se predica en tu iglesia, todo esto tiene un mensaje y tiene una manera en la cual tú puedes ver que son cosas que dan mal fruto o que dan buen fruto. Por eso hicimos tanto énfasis en el capítulo de escatología de Mateo 24, porque hemos visto el mal fruto que ha producido por mucho tiempo la doctrina del fatalismo. Pero, en fin, todas estas cosas son ejemplos de liderazgo de una manera subversiva para poder cambiar el corazón de la gente. Y esto Absalón lo entendió. También usó la ley de la influencia, para bien o para mal. Pero al final de todo, no del todo son personas malas. Hay veces en que aquella hermanita que tienes en la iglesia que es bien chismosita, o aquella hermanita que tienes que está conectando a tantísima gente, que trae un montón de gente a la iglesia, o es la persona que está conectada con toda la sociedad, son las personas a veces que son las más menospreciadas, pero son extremadamente importantes. Y aquí podríamos mencionar aquí un paréntesis con esas personas, porque uno de los temas que queremos tratar es qué hacemos con los hermanitos Absalón. ¿Qué hacemos con estas personas en nuestras corporaciones, en nuestros lugares de liderazgo que son como el rey Absalón? Una persona subversiva que está moviendo los aires alrededor del lugar y está moviendo a toda la gente que nos está mirando con admiración y está mirando nuestro liderazgo. Poco a poco la gente empieza a fruncir el ceño y empiezan a aparecerse como el hombre que está aquí aquí está la fotito esta. Empiezan a prepararse para poder atacar al líder en el momento que el líder menos lo piensa. Al rato te das cuenta que ya estás de patitas en la calle porque ya te quitaron de ahí. Y esa persona viene y la ponen como rey. Y hay personas que ni siquiera quieren hacerlo. Todo lo que quieren es cambiar el ambiente. Porque no todos los Absalones son malos. Así es. Entonces ¿qué hacemos con esos Absalones? Y aquí es uno de los comentarios que mencionaba mi esposita. John Maxwell menciona en su libro acerca de la ley de E.F. Hutton, que quién sabe qué es eso, ¿no? Era una corporación que antes existía cuando él hizo la primera edición del libro. Eventualmente él quitó esa ley, pero sí hizo el comentario en alguna otra ley que él había puesto ahí. Y esto es porque la compañía de E.F. Hutton no terminó bien. Hubo un escándalo con esa compañía, así que ese capítulo le cambió el nombre. Pero eventualmente lo que esta ley menciona es precisamente quién sabe quién es el líder, pues el que es el que tiene más influencia, no necesariamente el que está en la cima. Entonces, lo que él recomienda hacer con este tipo de gente es de poder dialogar con ellos. Una de esas cosas que tú puedes hacer es confrontarlos, lo que decimos un confrontamiento valeroso, en el cual tú puedes llegar llanamente y con un corazón humilde y poder hablar con esa persona. Humilde no quiere decir que, ok, tienes toda la razón, ven y golpéame todo lo que tú quieras. No, simplemente con un corazón dócil, un corazón amistoso. Y venir y hablar con esa persona y poner cartas sobre la mesa en amabilidad y realmente con el corazón dispuesto a escuchar el corazón de esta persona. Porque el propósito de la conversación es de compaginarse los dos del mismo lado del cañón. Están en lados opuestos del cañón,
quieren hablar y quieren dialogar y pueden entonces compaginar en algo y quedar de uno de los lados del cañón. De manera de que ahora esa persona se siente parte de lo que tú estás haciendo. Inclusive puedes llevar la conversación que si es algo, una conversación particular de algo. Dijéramos que están discutiendo acerca de los diezmos, si el diezmo es de ahora o el diezmo es de antes. Una conversación muy real que muchas iglesias tienen que tener. Pero entonces puede venir esa persona y está en contra de tu parecer. Y entonces puedes venir y hablar con esa persona, traer las cartas sobre la mesa, o no creen en el ministerio de la mujer, ¿ok? Eso es otro tema muy real que las iglesias tienen que hablar. Ponen las cartas sobre la mesa y decir, mira, realmente estoy escuchando tu corazón, ¿por qué no platicamos? Quiero escuchar tus argumentos, escucha los míos, pero todo con el propósito de poder llegar a un acuerdo. Entonces, a lo mejor allí hay una oportunidad para poder compaginar con esa persona. Y para trabajar juntos. Y para poder trabajar juntos. John Maxwell hizo un ejemplo de alguien que logró ganarse y se lo llevó con él. Fue algo agradable y fue una confrontación que tal vez yo nunca hubiera tenido la confrontación de esa manera, porque él vino y le dijo en la cara las cosas de, tú eres una persona muy ruda, tú has hecho estas cosas así y así sacaste al líder anterior, pero a mí no me vas a sacar de esa manera. Nunca lo hubiera dicho yo así, pero así lo hizo él. Entonces yo vendría con un poco más de Mexicana. No, con mexicanismo. No, un poco más como embajador. Una persona con un poco, no quiero decir con más política, pero viniera yo con un corazón un poco más dócil, viniendo y tratando de suavizar las cosas un poco para poder calmar un poquito la tensión del ambiente, pero poder traer a esa persona, sacarla a comer o verlo y tratar de realmente interesarse por esa persona para poder traerla del mismo lado del cañón, porque a lo mejor yo estoy equivocado. O puede aprender el uno del otro. Sí. Y en la cooperación se hace aún más fuerte el plan, el propósito, porque ahora ya no vas a tener a una persona en contra tuya, trabajando en tu contra, pero al contrario, si logras traer a esta persona, a este Absalón, que feo se oye eso, ¿no? Al Absalón, si lo puedes traer a que trabajar juntos, pues ya eso es una ganancia. Porque entonces pueden mezclar la influencia de él y tus ideas y tu liderazgo. Puedes inclusive hacerle ver la realidad y hacerle creer que él tuvo la idea de la solución que tú estás buscando. O sea, eso lo he hecho alguna vez, que lo traigo a la persona a poder entender de que esto no es como él lo miraba y lo descubrió. Y entonces cuando lo descubrió empezó a dar planes. Ok, eso es una fantástica idea, pero o sea, era mi idea, it's okay. Ahora es la idea de él. Pero ya lo tengo del mismo lado del cañón y podemos caminar entonces juntos y ahora podemos avanzar. Y nos hemos echado a la bolsa algunas personas así en ese sentido, no porque las queramos manipular, es porque estamos tratando de buscar paz. Estamos calmando una situación de tensión para poder traer paz y traer el don de esa persona, porque yo necesito el don de Absalón conmigo. Y entonces venir y fortalecer el reino para poder caminar en una sola dirección. Realmente se necesita de que las personas que son líderes tengan esa capacidad de paz. De hecho, no me quiero adelantar, pero hay una parte en la Biblia donde menciona acerca de eso. Ahorita llegaremos al final de nuestro programa y les daremos eso. Pero, en fin, hay otro aspecto acerca de los Absalones, porque estas personas se comunican con la gente rápidamente. Me acuerdo en una ocasión que nos comentaron en la iglesia Betel, de donde mi esposa y yo nos congregábamos, ellos hacían consultoría para otras iglesias también. Entonces, en una iglesia se les fue un líder de alabanza, en una iglesia, digamos, de unas 1000 personas. Se le fue el líder de alabanza y lo reemplazaron. Él se fue porque tuvo que hacer algo con su trabajo o la vida se lo llevó a otra parte. Entonces, no fue por rebeldía, no fue por nada o por castigo, sino que realmente, honestamente, el muchacho se tuvo que mover. Entonces, esta persona se va, lo reemplazan con otro más capaz que él, tiene un doctorado en alabanza y es un gran músico y hace las cosas profesionales, más de lo que este muchacho estaba haciendo. Entonces, pero aún así, la iglesia se les empezó a bajar de asistencia.
Y se dieron cuenta, pues se las llevó él, no se las llevó porque él se fue por un trabajo y se fue lejos. Entonces, ¿por qué declinó la asistencia en la iglesia? Y entonces llegaron personas de Betel, empezaron a asimilar la situación que estaba pasando en la iglesia y les dijeron, bueno, y se empezaron a dar cuenta de una señora que estaba constantemente cuchicheando y platicando y juntando gente y todo lo demás. ¿Quién es esa señora? No, pues esa señora es una de las chismositas de la iglesia, una de las personas que no le tenemos mucha atención ni nada de eso. Y entonces le dijeron, agarra a esa señora, moldéala y ponla de líder. No, yo nunca haría una cosa así. Esa señora no merece atención, no, es una Absalón, eso no queremos. Entonces resulta de que así lo hicieron, la pulieron, la pusieron allí en un lugar de liderazgo y la asistencia de la iglesia se duplicó a 2,000 personas. Fue así de dramático, por lo menos así nos lo explicaron. Y la razón por la que esto sucedió fue porque le ilustraron a los líderes de la iglesia de esta manera. La ciudad de Redding, donde se encuentra Betel, es un lugar donde hay muchos árboles, donde hay mucha naturaleza y de donde todos estos pastores de Betel vienen de una ciudad que se llama Weaverville, que es aún más pequeñita. Es una ciudad de unos pocos bloques nada más. Entonces, en esa ciudad donde ellos crecieron, habían muchos arbolitos. Y estos son unos árboles muy particulares. Y esos árboles tienen muchas arañas. Y la gente, pues, asqueada de las arañas, porque dejan sus telarañas por todas partes y todo lo demás. Entonces, ellos decidieron que un día, todos estos pueblerinos decidieron, vamos a matar todas las arañas y vamos a dejar estos arbolitos que puedan respirar finalmente. Entonces fueron y empezaron a matar todas las arañitas. Entonces vinieron unas personas que vinieron a analizar lo que estaban haciendo. Yo no sé quién los llamó, pero vinieron a ver y los regañaron. Les dijeron, ¿por qué están matando las arañitas? ¿Qué les están haciendo? No, porque están bien feas. Esas arañitas... Sí, así suena, así tratamos a la gente. Vamos a matar a todas las arañitas porque están bien feas. Pero realmente lo que les dijeron es de que no hagan eso porque esas arañitas están protegiendo los árboles de enfermedad. En cuanto ustedes maten las arañas, los árboles van a entrar a enfermedades y se van a morir. Quiebran el ecosistema. Entonces nosotros no podemos deshacernos de los hermanos arañitas, porque en este caso este líder de alabanza que se había ido era una arañita que en cuanto su telaraña se cayó, se le fueron a la iglesia quién sabe cuántas personas. No por el don del líder de alabanza que tenía esta persona, es porque esta persona estaba conectada a muchas otras más. Cuando una persona se va de una corporación o cuando una persona se va de una iglesia, se lleva un montón de gente con él. Es natural, porque esas personas son parte del ecosistema que esa persona tiene. Es por eso que lo mejor y lo más hermoso y lo más cordial es de que esa separación sea cordialmente, no que sea por división, no que sea porque el pastor no escuchó a la persona o porque el líder de la corporación no escuchó a esa persona, sino que esa persona pueda sentirse que es bienvenido. Hay un libro que podemos hablar después, el Dream Manager, pero hay muchas cosas en las que uno puede mostrar cordialidad hacia los empleados. Uno puede amarlos, uno puede mostrarles la manera correcta de hacerlo. Y sí, hay momentos de corregir, pero la corrección es diferente. Si tú muestras como un líder una accesibilidad hacia la gente que te está siguiendo, eso es algo muy hermoso porque te puedes ganar una persona que sea fiel contigo por toda la existencia de tu tenura dentro de la corporación o de la iglesia. Entonces, esto es algo muy, muy importante. Entonces, no te deshagas de las arañitas. Identifícalas. Identifícalas. No todas las arañitas son feas, pero identifícalas, cuídalas y hazlas parte de tu liderazgo. Eso es algo que puedes hacer con Absalón. Porque Absalón tiene una razón de estar enojado contigo y probablemente tú causaste esa razón. Entonces, si tú puedes calmar a Absalón y a veces tienes que venir a ser vulnerable y pedir perdón, a lo mejor eso es algo bueno. Pero también, por el otro lado, hay Absalones que sí son malos, que son malvados y son, ahora sí que son, ninguna razón. Como dice Daniel TV, son hijos de Goliat, esos son malos. Y esos de verdad, esos sí causan aspavientos, son enviados por el enemigo
Y allí es otra onda. Y aún así la Biblia no nos dice que los tenemos que sacar de puntitas por la calle, sino que la Biblia dice otra cosa totalmente diferente. Y esto se encuentra en 2 de Timoteo 2:25. Y el siervo del Señor no debe ser rencilloso. Eso es uno como líder, no debe ser peleonero. Sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. 2 de Timoteo 2:24. Exactamente. Entonces, lo que nosotros queremos es tener mucho cuidado de que cuando estamos nosotros enseñando, proteger nuestro corazón de la tentación de andar apedreando a los Absalones. Porque esto es como si tú llegas a ser un líder tirano, si no estás en lo correcto en lo que estás diciendo, porque puedes estar hablando por parte de Dios y puedes estar realmente corrigiendo a esa persona. Pero si tú llegas a decirlo por despecho o la intención de tu corazón es algo malo, entonces tú estás siendo Saúl tirando jabalinas a David. Y eso es algo feo. No vaya a ser que realmente estés peleando con alguien que está teniendo un corazón más correcto que el tuyo. Y eso sería algo feo. Te diré que las personas que son humildes y las personas que tienen carácter de Cristo siempre van a tener influencia. Y si ellos tienen más carácter de Cristo e influencia que tú, en bien merecido ellos los tienen. Y también uno bien merecido lo tiene si la gente pierde la influencia, pierde nuestro manto de influencia, porque nuestro carácter no lo está mostrando. Entonces, pero por el otro lado, si tú eres un Absalón, esto es algo que también quería llegar. ¿Qué tal si uno es Absalón? ¿Qué tal si uno está tornando el corazón de la gente en contra de un líder? Y yo voy a ser honesto, yo he sido tentado varias veces de tornar el corazón de la iglesia en contra de un pastor. Varias veces. Y esto es porque pues, siempre he tenido un punto de vista muy fuerte. Me he dado cuenta que eso me ocurre en la familia. O sea, tenemos un punto de vista bastante fuerte y gracias a Dios porque me ha dado mi ayuda idónea que siempre me jala y me para. Y he tenido muchas razones en mi vida donde siempre hay una razón para ser rebelde a un líder. Pero sea Dios o sea mi esposa siempre me han parado. Inclusive han llegado momentos donde he estado literalmente tronando por causa de que me siento tan destrozado por una cierta situación que pasa con mi líder donde yo ya no puedo más. Y gracias a Dios que uno tiene confesores o que uno tiene líderes que están arriba de uno o que uno puede correr hacia ellos. Yo puedo contarlos con una mano, pero sí tengo algunos líderes a los cuales yo puedo correr y les puedo llamar por teléfono y decirle, mira, mi corazón está quebrado. En una ocasión, la más angustiosa, pasé 1 hora con uno de mis líderes que hizo el tiempo en su horario tan ocupado. Hizo el tiempo para tomar mi llamada y yo no podía ni hablar del llanto, de tanta angustia que yo sentía. Y hay ocasiones en que cuando estos líderes han visto que mi corazón no tenía reparación, ellos simplemente me decían, ¿sabes qué? Yo creo que es tiempo de partir. Y no toques a la persona que está haciendo eso. ¿Por qué? Si no lo vas a ayudar, no le digas nada, déjalo en paz, vete de la iglesia o vete de ese lugar y haz lo que tengas que hacer. Bueno, en fin. Gracias a Dios nunca nos hemos ido por estar enojados con alguien ni nada de eso. Siempre nos hemos quedado, siempre hemos tratado de reparar relaciones, siempre hemos tratado de ayudar pastores, de ayudar líderes. Y gracias a Dios no cargamos con ninguna de esas maletas, porque esas maletas te las vas a llevar. Si tú eres un líder rebelde, te vas a llevar esas maletas a donde quiera que vayas. En lugar de levantar, en lugar de tener tu vindicación, en lugar de tener tu manera tremenda de ver las cosas, como lo hiciste mal y lo hiciste fuera de amor, siempre vas a terminar derribando, vas a terminar dividiendo y últimamente llevarás consecuencias por las cosas que estás haciendo. Sí, el problema es como dijiste acerca de ¿cómo se llama? El Martín Lutero, que quizá hizo
tenía una buena motivación, pero probablemente la manera en que hizo las cosas no fue la mejor manera, en que se desgajó la iglesia y hubo división. Y como que esa herencia sigue. Entonces, cuando tú vayas a hacer algo, no te lleves una mala herencia. O sea, si vas a hacer algo, haz las cosas bien y con honor, porque de otra manera vas y reproduces en otro lado, porque si tú dices, no, ya en esta iglesia no me quieren, o el pastor o los líderes me hicieron esto, lo que sea, y te vas, no, ya me voy de aquí, y te vas a otro lugar, y como no, si es que no pasaste por el proceso, en donde hay veces, como dice la Biblia, que iron sharpens iron, ¿cómo se dice? Metal, afila metal. Tiene que haber una mejor en el versículo original, ¿no? Pero acero afila acero. Entonces, si tú no te quedaste... Aluminio, así es cierto. Si no te la aleación. Me vas a hacer perder la idea. Si no cumpliste tu tiempo de estar ahí en el lugar donde Dios te puso a estar y te saliste antes de tiempo enojado o molesto, entonces vas a otro lugar y vas a reproducir lo mismo y vas a encontrar la misma situación y vas a enojarte con el próximo líder y entonces es el mismo ciclo, se repite. Es por eso que estábamos hablando de que es un proceso ser un líder. No sucede de la noche a la mañana. Nos tenemos que ajustar al proceso. Y si no pasaste el examen en ese lugar, lo vas a volver a tener que tomar con otra persona diferente hasta que lo pases. Así que es mejor que ores, le pidas al Señor, Señor, ayúdame, no quiero ser Absalón, no quiero ser Saúl, ayúdame a ser como David, todas las cosas positivas que tuvo David, no las negativas. Que el Señor nos ayude a ser buenos líderes, a ser buenos líderes para que también cuando nos toque que no seamos un líder, que tengamos a alguien arriba de nosotros, esa persona nos trate igualmente con honor, así como nosotros tratamos con honor a nuestros líderes. Fíjate que cuando tú haces, dijéramos que un líder tosco viene y te tira la jabalina como Saúl, y tú nomás te haces a un lado y te pasa la jabalina por el lado. Pero resulta que imaginariamente agarras la jabalina, la sacas de la pared y la vuelves y se la tiras al otro líder y lo atraviesas. De alguna manera, la victoria es tuya. Ahora sí que la venganza es tuya, ¿verdad? Como dice en tu versión de la Biblia, imaginariamente hablando. Entonces, ahora clavaste al líder en la pared, todo el mundo te aplaude porque ahora tú eres el vencedor. Y ahora te sientas en el trono del líder. Y ahora tú te vuelves un líder tira jabalinas, porque tienes que ser ahora un líder más tirano que al tirano que atravesaste. Porque esta es la manera tan infecciosa en la que se pasa todo lo que es lo del enemigo, la rebelión, la manera divisoria de ver a una persona donde yo ya no tengo nada que ver con esa persona porque esa persona no conoce a Dios como yo lo conozco. O sea, uno es bien digno, ¿verdad? Bien acá. Entonces, pero como no estamos buscando la unidad, no estamos buscando por lo menos tratar de tener esos momentos, aunque sean duros. Yo he tenido momentos con líderes que han sido bien duros porque tengo que decirles mi descontento o tengo que decirles las maneras, cómo estoy en desacuerdo de una decisión que se está tomando y se tiene que hacer. Por el otro lado, también he tenido otros momentos en los cuales he tenido la tentación de tirar la jabalina otra vez, pero no vale la pena. Entonces es mejor venir y traerlo delante del Señor para que Dios ayude. No puedo decir específicos porque no es mi intención revelar nada de esto, pero hubo una sesión en mi vida donde uno de mis líderes, cada idea que yo traía para poder mejorar mi jurisdicción, mi departamento de jurisdicción, este líder constantemente me decía, no lo hagas así. Y bueno, voy a figurarme otra manera de poder hacerlo. No lo hagas así la segunda vez. No puede ser. Bueno, no lo hagas así la tercera vez. Ya para la tercera vez yo ya me quería ir. Ya yo no podía más. Entonces tenía ganas de agarrar la jabalina y volverla a mandar
Pero eventualmente le pregunté al Señor, ¿qué hago? Creo que fue en esos momentos cuando mi esposa también me ayudó con un verso de la Biblia diciendo, obedeced en todo a vuestros pastores porque si no te va a ir mal. Casi así dice el verso. Entonces ahí me di cuenta, ok, Señor, entonces ¿qué hago? Entonces Dios me dijo, enseña una clase. Y empecé a enseñar una clase por 3 años y empecé a construir algo totalmente diferente. De las 3 ideas que me quitaron de las manos, la cuarta funcionó. Y empezó a crear, empezó a florecer el departamento, empezó a hacer cosas increíbles, años de oro que pasamos en ese tiempo y algo salió bien. Yo aprendí mucho, aprendí liderazgo, aprendí a tratar a la gente con familia, aprendí a amar a mis líderes, aprendí a mejor buscar la solución pacífica con un líder en lugar de ponerme con la misma tosquedad para tratar de ganar yo, ¿verdad? No se trata de ganar yo, ni se trata de que gane uno o la otra persona, se trata de que gane el Señor, que gane el reino de Dios, porque no estamos divididos en ese reino. Todas las cosas dentro del reino de Dios están dentro del corazón de uno. La Biblia lo dice así, que los asuntos del reino de Dios están dentro del corazón de uno, está dentro de uno. El reino de Dios está dentro de ustedes. Entonces, todos estos asuntos del reino vienen de mi corazón y yo le doy forma a la manera y a los dones y las cosas que Dios quiere traer para que nosotros hagamos. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos un buen corazón. Yo creo que Dios no apoya la rebeldía de ninguna manera. Hay veces en que sí es necesaria una reforma y son excepciones que Dios definitivamente las puede hacer. Y yo creo que sí puedo conseguir algunos ejemplos bíblicos de cuando una reforma fue necesaria. Pero hay veces en que Dios castiga también la rebeldía y la castiga muy fuertemente, sobre todo cuando es Dios el que está liderando y cuando uno se opone al liderazgo que Dios realmente está estableciendo, que tiene el récord de que están haciendo las cosas bien. Y uno por rebelde, por corazón de Goliat, ahí se pone uno a estar en rebeldía contra los líderes que realmente Dios ha puesto y la dirección últimamente, ya ni los líderes, en contra de Dios mismo. Y esto es algo muy diferente, es como cuando Jesús le dijo a Pablo, ¿qué sentido tiene que le estés dando de patadas al aguijón de una abeja? No tiene ningún sentido. ¿Por qué te estás oponiendo a mí? Entonces Dios fue muy dulce con Pablo, pero también puede ser bien severo con Ananías y Zafira. Puede ser bien severo con los hijos de Coré. Hay tantos ejemplos de rebeldía que podemos traer donde Dios no tiene, no voy a decir que no tiene misericordia, pero Él lidia con esta rebeldía repentinamente. Entonces, sobre todo, entre más obvia es la dirección de Dios en algo, uno no quiere ponerse en medio, porque Dios lidiará con eso rápidamente. Entonces, uno tiene que tener un corazón muy dócil con respecto de las cosas de Dios. Y sobre todo en el aspecto de liderazgo, un corazón muy dócil para poder escuchar la voz de Dios encima de todas las cosas. Y cuando ya hablamos en el aspecto de liderazgo en la iglesia y el liderazgo sobre todo en el avivamiento, allí la voz de Dios no está necesariamente en la democracia de la gente. Allí la voz de Dios está en la voz de Dios. Y puede usar a la gente, puede usar la palabra, puede usar muchas otras cosas, pero el chiste es tener nuestro corazón siempre apuntando hacia donde se encuentra la voz de Dios, para que podamos dirigir correctamente. Entonces, un buen líder, yo podría resumirlo con este verso. Pero respondiendo Jesús dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? Ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, mi copa ciertamente beberéis, pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Al oír esto, los 10 se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús, llamándolos junto a sí, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos? No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor, y el que quiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo.
Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate de muchos. Esta es la manera en la que Jesús ve el liderazgo. Mientras los discípulos están peleándose a ver quién se sienta a la derecha y quién se sienta a la izquierda de Jesús, porque piensan esa mentalidad escatológica que ellos tienen, que Jesús va a ser el líder que va a matar a todos los romanos y va a sentar a los israelitas en el trono. Y ellos dicen, yo quiero estar sentado a tu izquierda y yo a la derecha. Dice Jesús, esto no funciona de esa manera. Mis líderes, los que quieren actuar conforme yo soy, van a ser los que sirven más. Y luego Jesús les lavó los pies. Y después Jesús les lavó los pies. O sea, es otra manera totalmente diferente. Cuando hablamos de un liderazgo de verdad, es un liderazgo que ama, un liderazgo que sirve. Las corporaciones se están dando cuenta de esto, aún más que las mismas iglesias. Yo la verdad estoy cansado y enfermo de ver la cultura de la iglesia, como nosotros ensalzamos tanto ciertas figuras, ciertas personas. Y no tiene que ser iglesias grandes. En las iglesias chiquitas se da mucho. Donde el pastor está rodeado de gente que prácticamente lo adulan y está totalmente rodeado de gente que lo está constantemente honrando y adorando al pastor, desgraciadamente, y es algo muy nocivo. Deberíamos de vernos más como una comunidad, como una familia, en donde yo puedo amar a mi papá, lo puedo querer mucho, puedo estar con él, puedo respetarlo increíblemente, puedo obedecerlo en todo lo que él me diga. Pero al mismo tiempo yo tengo voz también y tengo una accesibilidad a mi papá para poder decirle, sabes que esto no me gusta, esto no está bien así, vamos a liderarlo de esta otra manera. Y poder tener ese tipo de comunicación que en una familia estable, hay. Entonces, esta es la manera correcta de poder llevar el liderazgo dentro de la iglesia y sobre todo conforme nos vamos aproximando a avivamiento. Nosotros queremos asegurarnos de empezar a calibrar estas cosas mejor en nuestro corazón para que el avivamiento sea permanente, para que sea un avivamiento sostenido. Ese sería un buen, no sé si ya lo hablamos, sí, el avivamiento sostenido, ya hablamos. Entonces, todas estas cosas las vamos a dejar en el corazón de ustedes por ahora. Vamos a despedirnos ya porque ya platicamos mucho, necesitamos ir a descansar. Ya que estás aquí en YouTube, por favor suscríbete a nuestro canal, hazle clic a donde dice subscribe y a la campanita también para que se notifique cuando Café para el Espíritu esté mostrando videos. Y esto es también para que tengas acceso a toda la cantidad de videos que tenemos. Ya estamos organizando playlists para que tú puedas ver, quiero saber acerca del asunto de el Ministerio de la Mujer. Hay uno dedicado exclusivamente para eso. Quiero ver familia, quiero ver acerca de escatología, quiero ver primeros auxilios para la iglesia. Es una de las cosas que quiero tratar de compaginar con mi esposita para poder dar una serie de primeros auxilios para las personas que necesitan ejercer alguna cosa o algún ministerio, pero no pueden llamar a su pastor a las 12 de la noche. Así que pueden ver ese video. Puedo yo sacar demonios, puedo yo bautizar a alguien, puedo yo casar a alguien, todas estas cosas que serían primeros auxilios para una persona que está aprendiendo. Pero en fin, eso será un tema para otro día. Continuamos con esa serie de liderazgo. Me gustaría visitar algunos líderes como Salomón, sería un líder interesante que Vamos visitar. a hablar de más leyes de liderazgo que podemos aprender para ser mejores líderes. Así que muchas ¿Cómo gracias. escoge Dios los líderes? Sí, así es. Gracias por estar con nosotros. Que Dios los bendiga mucho, que tengan una semana excelente y que nos dé muchas tacitas de café. Los queremos mucho. Adiós. Bye.